poder judicial y ahí seguro que te irá muy mal. Porque te harán coco wash con agua mineral. Porque aquí creíamos todos los mexicanos. Tenemos trabajo pagado y honrado y tenemos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, le pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendremos que tirar bombedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas y el siguiente en la fila. Y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but hit me. Ok, México y Latinoamérica unida, la misma historia, la misma herida, los mismos conflictos, las mismas tiranías. Ahora, inicio de espacio publicitario. www.eldiarionuevodia.com.ar. Nos bancan las marcas que también aman al rock nacional este verano 2025 con todo. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. $2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Acá no hay lugar para la monotonía. Cayéndome, ya hablé del ventanal. Solo rock nacional que rompe esquemas. Radio Nuevo Día. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Verano 2025. Con la mejor música de tu vida. De nuevo. Fin de espacio publicitario. Ahora seguimos con más rock nacional. www.eldiarionuevodia.com.ar. Que el verano 2025 no pare. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya.
Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Nosotros aquí gustosos de ser la primera mañana de esta radio, la 100.9, en vivo para Río Gallegos, y gustosos y orgullosos incluso de la red que hemos formado para esta temporada 2025, porque no solo aquí en la capital de Santa Cruz somos la primera mañana, somos la otra gestión, y hasta las 9:30 de la mañana seremos vuestra compañía. Karina Taberne, ¿cómo le va? Dichosos los ojos que lo ven. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo les va, gente? Bienvenidos. Muy buen día, muy buen martes. Segunda jornada en este ciclo 2025 que estamos compartiendo, como les decía Pichón, muy contentos de estar aquí en esta mañana con todos ustedes. Mucho para agradecer respecto de nuestro regreso de ayer, así que gracias a todos ustedes por las muestras de cariño, por el acompañamiento una vez más, así que muchas, pero muchas gracias, y fundamentalmente bienvenidos a aquellos que se suman, que alcanzamos a través de esta red federal que estamos tratando que crezca paso a paso. No te ofendes si te digo dichosos los ojos que te ven, ¿no? Porque viste que por ahí uno lo dice con buena intención, y te dice, pero ¿qué? Salí de acá. Viste que ahora tenés que pensar mucho, cuando lo que antes era un no pasa nada, relajemos. Hay que relajar un poquito, ¿verdad? Relajemos. En ciertas cosas sí, en otras vamos cambiando, pero el viejo piropo ya no existe más, estás muy mal visto. No, está bien. No, bueno, pero está todo bien, está todo bien. Empecemos arriba, no pasa nada. No pasa tranquilo, nada. Bueno, tranquilo. Está bien, ahí nos vamos a ir conociendo entonces. Claro. Sí. Julián Quiroz nos está acompañando en estos momentos, nos puso al aire en el streaming, estamos en YouTube, estamos en el Face del programa, sí, la otra gestión, ahí estamos, en el Face del diario Nuevo Día también. Así y ahora es. se fue a ponernos al aire allá. Hoy el comandante en estos momentos es Julián Quiroz. Está más pulpo que nunca, Juli, así que muchas gracias y buen día también para nuestro compañero y amigo Julián Quiroz. El primer comandante, Brian Álvarez, me clavó el visto. Bueno. Pero por lo menos tiene las dos tildes celestitas, ¿viste? Está. Sí, por lo menos está. ¿Dónde? Es una gran incógnita. Así que si ustedes lo ven, mándenlo para aquí, para Fagnano 123. Bueno, gente, ya habilitamos nuestra línea de comunicación con todos ustedes, ¿eh? Así que recuerden que los leemos, nos comunicamos y estamos atentos a lo que ustedes nos puedan contar vía streaming, los que eligen hacerlo o seguir la otra gestión de esa forma, y si no, a nuestro teléfono celular, ahí nos comunicamos por WhatsApp 51 60 51. 8 de la mañana, 8 minutos en la República Argentina. Terminamos de presentarnos. Está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio, y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taberne y Claudio Lobos. Ahí estamos. Qué bueno que está este jingle bien arriba, ¿viste? Bien arriba, bien arriba. Así que ahí hay que seguir, ¿eh? Claro, ese es el tema, que tenés que seguir. Tenés que seguir ahí arriba. Más arriba no se puede. Bueno, vamos a empezar a hablar del clima como lo hacemos siempre. Ayer, después que terminamos el programa, empezaron a aparecer algunos reportes, advertencias y demás, e incluso las noticias que nos llegaban de zona norte, donde el viento empezó
o azotó más a la zona costera norte de la provincia de Santa Cruz que el sur. Cortes en el servicio de energía eléctrica, por ejemplo. Franquito Reynoso de Puerto Santa Cruz nos comentaba que el programa no llegó a su fin, pero porque se cortó la energía eléctrica en Puerto Santa Cruz, y después en horas del mediodía directamente se suspendieron las clases, ¿no? A media mañana llegó la notificación del Consejo Provincial de Educación dando estas novedades. Primero fue para Caleta Olivia y luego para la zona de Río Gallegos, ¿no? No solamente Caleta, también otras localidades donde también sopló muchísimo el viento y hubo varias intervenciones de personal de bomberos, de defensa civil, fue en la localidad de Puerto Deseado. También. Sopló muy fuerte el viento ayer en esa ciudad. Exactamente. Acá en Río Gallegos está perfecto que se haga caso a las advertencias, a las alertas del Servicio Meteorológico Nacional. También estábamos dentro de la zona de alerta naranja, pero finalmente no fue tanto, ¿no? No, creo que no. Viste que se anticipaban ráfagas que superen los 120 kilómetros en la hora. No sé si llegamos a eso. Me parece que no fue tanto. Me parece que no. Pero de todos modos, Río Gallegos fue claramente, además por la cantidad de vecinos que la habitamos, sino también por su extensión, el lugar, en el punto en Santa Cruz, donde se realizaron más intervenciones, más pedidos y más llamados, tanto a Protección Civil como a bomberos y demás. Así es. Producto del viento. Bien, a ver cómo estamos con alertas hoy. Estamos fuera de alerta. Fuera de alerta. Ayer nos decía Nelly Wenchur que la alerta iba a ser solamente para el día lunes, que si bien se iba a extender durante casi toda la jornada, el viento iba a soplar hasta la noche, bueno, que no iba a ir más allá del primer día hábil de la semana. Ahora en Río Gallegos la temperatura es de 8 grados centígrados, la sensación térmica 4 grados, humedad 64%, no hace tanto frío como ayer, claro, ayer la térmica estaba ahí al borde, ¿no? Cerquita del bajo cero ayer a esta hora de la mañana, producto del viento básicamente, pero ahora 4 grados, que tampoco es como, no estamos en el Caribe, ¿viste? Pero bueno, no hace tanto frío como ayer, ¿no? Pero sí, las temperaturas ya claramente empezaron a descender en este mes de marzo. 8 la actual en Gallegos, viento del oeste a 29 kilómetros en la hora, visibilidad es óptima, 30 kilómetros. Para la mañana, para la tarde y para la noche se espera cielo mayormente nublado y la temperatura máxima puede llegar a los 14 grados centígrados. Respecto de la temperatura, los días jueves y viernes puede que lleguemos a los 20 grados centígrados. Muy bien, nosotros nos vamos ahora a Puerto San Julián. Saludamos a todos los vecinos de esa ciudad que nos escuchan a través de Líder FM, que nos retransmite nuestro amigo Tito Parada. En esa ciudad 9 grados la temperatura, casi 5 la sensación térmica a esta hora, con cielo parcialmente nublado, viento del sudoeste a 35 kilómetros. Hoy esperan en Puerto San Julián una máxima de 16 grados, agradable la temperatura, y durante casi toda la jornada el cielo se va a presentar de la misma manera, bastante nublado. Saludamos al gobernador Gregores, allá estamos en vivo a través de la Municipal 92.1, 9 grados la temperatura allí en esa localidad, cielo parcialmente nublado, viento del oeste, noroeste a 10 kilómetros en la hora, humedad 52%, cielo parcialmente nublado durante prácticamente toda la jornada. Se va a nublar un poquitito en horas a las 5 de la tarde, pero bueno, no hay probabilidades de precipitaciones para esta jornada, para este martes 11 de marzo en Gregores, y digo Gregores por supuesto, y digo toda la zona del centro de la provincia de Santa Cruz. La máxima va a llegar a los 17 grados
grados centígrados y el viento en Gregores hoy va a permanecer calmo, absolutamente calmo, no más de 14, 15 kilómetros en la hora su intensidad. Muy bien, estaba buscando a ver si vos me podés ayudar porque el servicio meteorológico está remolón, bastante remolón en Puerto Santa Cruz. No tenemos datos decime actualizados de esa localidad, de la capital histórica. Puerto Santa Cruz, al menos en la página del servicio meteorológico me figuran los datos de las 9 de la noche. De las 9 de ayer. Acá lo tengo. Bueno, vamos a dedicarle y a saludar, por supuesto, a todos los vecinos de la capital histórica que nos escuchan a través de la 105.5 Impacto FM. Datos del tiempo en nuestra capital histórica. La temperatura es de 6 grados centígrados. Perdón, estoy leyendo Río Turbio. Acá tengo Puerto Santa Cruz, 10 grados la temperatura. 10 grados la temperatura en Puerto Santa Cruz. Nublado el cielo, la sensación térmica 7 grados centígrados, viento del oeste-sudoeste a 28 kilómetros en la hora. Probabilidad de vientos durante esta jornada con cielo nublado. Esa va a ser la característica. Digo viento, pero no digo con la intensidad de ayer, ¿no? En este caso llegaría a los 40 kilómetros en la hora y va a permanecer ahí durante gran parte de la jornada. Y la temperatura máxima en Puerto Santa Cruz va a llegar a los 16 grados centígrados. Bueno, linda jornada, linda jornada se espera para esa ciudad. Yo me voy a Río Turbio, que sí está actualizado. Saludamos a nuestros amigos de la cuenca carbonífera que nos escuchan a través de Tiempo FM Tiempo, de allí de nuestro amigo Marcelo El Chato Elorriaga. En Turbio hoy 28, 10 grados de temperatura. Datos de las 8 de la mañana, viento del oeste a 22 kilómetros en la hora. No tenemos registro de térmica en superficie para hoy, martes. Se espera de máxima 14 grados y el cielo durante toda esta jornada, bueno, va a estar de esa forma, mayormente nublado. Cierro esta recorrida en Perito Moreno, localidad referencia de la zona de la comarca del lago Buenos Aires. La temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional, allí sí está actualizada la climatología a esta hora. 5 grados 8 décimas la temperatura. La sensación térmica 2 grados.3, ambos registros sobre cero, por supuesto. El cielo ligeramente nublado. Linda mañana en Perito. Viento del oeste a 18 kilómetros en la hora, visibilidad 50 kilómetros, humedad 86%. Mañana y tarde y noche también con cielo parcialmente nublado. El viento apenas si llegue a los 20 kilómetros en la hora. Va a ser una linda jornada. Amanece fresquito, pero la máxima llegará a los 17 grados centígrados. Bueno, en general, ¿viste? En general va a estar linda la jornada con un poco de viento. Ya nos adelantaba esto Nelly Wenchur, pero en líneas generales la temperatura va a estar agradable y ya dejamos atrás el alerta de ayer lunes. Dentro de un par de minutos nada más vamos a estar en contacto con integrante de la dirigencia de la Comisión Provincial de ADOSAC, porque ayer ya anticiparon que habrá medidas de fuerza. Esta semana será el día miércoles, o sea mañana, y pasado mañana, el día jueves. Y en estos momentos, Cari, debería estar comenzando, o ya debería haber comenzado, si se cumplieron los horarios previstos, el encuentro paritario hoy a las 8 de la mañana. Y se da en este contexto, ¿no? En el contexto de anuncio de paro para las de 48 horas para esta semana. Exactamente. Ya vamos a estar chequeando esto que vos decías. La paritaria está convocada en sede del Consejo Provincial de Educación aquí en la ciudad de Río Gallegos para las 8. Así que si no comenzó, en eso debe estar. No obstante ello, vamos a hablar con un integrante de la comisión directiva de ADOSAC, Pablo Coronel, que es el secretario de Finanzas, ¿sí? Y no solamente vamos a estar hablando de la situación de los gremios de la educación en la provincia de Santa Cruz, sino que seguimos
atentos, expectantes a lo que sucede en la ciudad de Bahía Blanca y alrededores, en Cerri, en Ingeniero White, bueno, todas las localidades, ciudades que están en derredor de Bahía Blanca con esta tragedia que ha sucedido el fin de semana. Desde todos los puntos imaginables de la República Argentina se están realizando distintas campañas para contribuir, para colaborar, para llegar de alguna manera, para asistir a estos vecinos, a estos comprovincianos que tan mal la han pasado y la están pasando realmente. Sigue la búsqueda de personas desaparecidas, que es la cara más cruel de esta tragedia. Cuando el clima dice basta, bueno, no hay nada que hacer, lamentablemente, más que rendirse en esa situación, ¿no? Les decíamos, nosotros posteamos ayer desde nuestra página de la otra gestión una serie de lugares, no solamente en Río Gallegos, sino también en otros puntos de la provincia de Santa Cruz, donde se está realizando el acopio de distintos elementos que ustedes, si quieren y pueden, se pueden acercar a donar. Para aquellos que desean otra opción, recuerden que esta billetera virtual que muchos utilizamos habitualmente como Mercado Pago habilitó un botón de donación donde no hay directamente. Sí, no tenés que estar tipeando qué alias o qué CBU ni nada por el estilo, bueno porque, lo haces de manera directa. Aparecieron siempre estos que nunca faltan, que los aprovechadores que le cambian una letra a un alias. Y sí, para llevarse la plata. Claro. Así que está muy bueno esto que hizo Mercado Pago. Directamente entras ahí y donás con tranquilidad. Sí, hay dos lugares, ¿no? Dos cuentas. Una es a una fundación, la fundación sí, la otra es directamente a Cruz Roja Argentina. Cualquiera de las dos son oficiales y una manera muy simple de colaborar. Por mínimo que les parezca, todo suma. En cada barrio de Río Gallegos, en cada pueblo de la provincia de Santa Cruz hay o un club o una asociación barrial o una ONG o vecinos autoconvocados, exactamente, dispuestos a congregar, a concentrar las donaciones, así que bueno, averigüen ustedes. Nosotros, como decía Cari ayer, subimos como para que más o menos tengan idea de dónde pueden acercar donaciones, y también para destacar la actitud, la iniciativa de la empresa Taxapac. Es una empresa de fletes, de transporte de mercaderías y de productos. Es de la misma compañía de Taxa, ¿no? De Taxa Marga, que ha tomado la iniciativa de recolectar todo eso que se junte, todas esas donaciones, y llevarlas a Bahía Blanca. Y es en este sentido que tenemos comprometido una entrevista con uno de sus dueños, con Santiago Gómez. Exactamente. Con Santiago Gómez. Estaba en viaje, pero en cuanto tenga señal nos va a dar un ok y va a estar hablando con nosotros. Pero no solo de este tema también, y atento Gregores en este sentido, porque vamos a estar hablando sobre el retorno de este servicio de transporte de pasajeros de Taxa de Río Gallegos hacia esa localidad que se había interrumpido. Correcto. Se había interrumpido y desde hace un par de días ya se retomó ese servicio, y bueno, le vamos a consultar al respecto de la garantía y del compromiso, de la responsabilidad, digamos, hasta cuándo, ¿no? Porque por supuesto que más que nada fue un perjuicio importante para los vecinos de Gregores, que no tenían, ellos decían literalmente, estamos incomunicados. Claro. Si no tenemos auto no podemos salir del pueblo. Tal cual. Y si tenés auto y no te gusta viajar en ruta, bueno, no tenías esa posibilidad. Bueno, por suerte se restituyó ese servicio, así que otro tema que lo tenemos en agenda para hablar con Santiago Gómez cuando nos dé un ok. Bien, en unos minutitos nada más. Mientras tanto, les damos los buenos días a quienes ya nos están saludando a través de las redes sociales. Leticia León nos dice: buenos días, chicos, y también te mando un mensaje. Dice: los piropos son lindos cuando se dicen con buena intención, Claudio. Bueno, hay piropos muy atrevidos. Ja, 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 dice. Se ve que se está acordando de algunos atrevidos. Lo usé como un disparador en realidad para que la gente se haga eco. Porque bueno, claro, en realidad el piropo es, si se quiere, hasta romántico, ¿no? Uno lo dice con buena intención. El piropo tiene
esa connotación. Bueno, ahí lo podríamos discutir. Sí, pero tiene esa connotación. A ver, describime, pone significado palabra piropo, y ese es el sentido. Claro. De decir algo lindo, algo atractivo, algo para que la otra persona, ya sea de un hombre a una mujer o de una mujer al hombre. Pero bueno, a veces... Esa es la connotación del piropo. Sí, pero bueno. Entiendo lo que querés decir, pero a veces la persona al que va dirigido no le gusta eso. Claro. Entonces, por eso, ese es el tema. Más allá que sea un piropo, digamos, lindo, entre exactamente, comillas. ¿No? Si no es bien recibido, ahí ya se cancela. Entonces está mal. Se cancela. Por más que yo tenga buenas intenciones. De intenciones de que empiece bien la mañana, o si empezaste mal la mañana, bueno, con este piropo le va a levantar así que lo dejo nomás. Déjalo. Ya está. Por más que tenga buena intención en lo que te quiera, no lo tengo que decir. Bueno, bueno, depende a quién. Es muy finito, claro, exactamente. Bueno, Corina también nos saluda, nos dice buenos días, y nuestro amigo Cacho Álvarez se ha reportado, que nos dice los auriculares, amiga, rojo, blanco, ¿qué es eso? Buen año, nos dice. No es lo que parece, somos hinchas de Boca para aquellos que no nos conocen. Lo dejamos bien en claro. ¿Sí? Bueno, está bien. Yo fui por el lado del deporte. Libre albedrío, yo los dejo. Fui por el lado del deporte. No sé. Saludos a mi mamá que nos está escuchando desde Perito. Fresquita y linda mañana por acá, nos dijo. Así que abrazo grande a Esther, que nos recibió y nos contuvo ahí un par de días en Perito. Bien, agradecemos a quienes nos acompañan todas las mañanas y que hacen posible que estemos al aire aquí. Sandina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Anoche sorteó el Telebingo, Cari. Sorteó el Telebingo santacruceño. Acá tengo el extracto oficial. Y estos fueron los cartones ganadores en el sorteo de anoche. En la primera ronda, la línea fue compartida por 3 cartones. El cartón 4188, el cartón 6015 y el cartón 7614. El bingo de 600.000 pesos, el de la primera ronda, se fue para Caleta Olivia, cartón 7231. La segunda ronda, la línea fue compartida, o sea, 2 cartones ganarán 200.000 pesos, y son los cartones 3.532 y 4.246. El bingo 800.000 pesos también se fue para Caleta. Cartón 6.745. La tercera ronda, la línea $500.000 de pesos se fue para Río Turbio. Atenti, Río Turbio. La Cuenca. Cartón 2.966. Mira como la característica de Río Gallegos. 2966. Qué fácil. 2966, el número de cartón. $500.000 de pesos para esa localidad. Qué bueno. Y el bingo, $1.000.000 de pesos se quedó aquí en Río Gallegos. Hablo de la tercera ronda. Cartón 2073. Y la cuarta ronda, la que tiene los premios más jugosos. La línea fue compartida, $250.000 pesos para cada uno de ellos. El cartón 2.410 y el cartón 5.341. El bingo de esa cuarta ronda, $3.000.000 de pesos. Se fue para Puerto Deseado. Muy bien. Cartón 8.419. 8.419 quedó vacante el pozo acumulado y se incrementa a $6.900.000 pesos. Y el auto 0 kilómetros que sigue con esta modalidad, ¿no? Si no sale en determinada bolilla, de cara al próximo sorteo se incrementa una más, una chance más. Así que el próximo lunes el auto se va a estar jugando a la bolilla número 44. Perfecto.
Perfecto. Bueno, muy federal, como siempre, el reparto de los premios de el Telebingo santacruceño, que sigue alcanzando a distintos vecinos de la geografía de Santa Cruz. En instantes vamos a estar con ese tema. Ya está nuestro compañero Julián Quiroz, que hoy está más pulpo que nunca en comunicación telefónica con integrante de la comisión directiva de ADOSAC, en este caso con Pablo Coronel, que es el secretario de Finanzas de la Asociación Docentes de Santa Cruz. Nos da el ok, Juli, así que lo vamos a saludar a Pablo, que ya nos está escuchando. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a La Otra Gestión. Somos Claudio Lobos y Karina Taberne. ¿Cómo estás? Hola Claudio, hola Karina, buen día a toda la audiencia. Bien, bien. Bien, Pablo, gracias por recibirnos a esta hora. Bien, lo destacábamos y es el tema destacado del diario nuevodía.com.ar, miércoles 12, jueves 13 para ADOSAC, ¿no? Considera insuficiente la oferta salarial, hay una serie de exigencias, eso por un lado, y bueno, y también consultarte sobre la paritaria, ¿no? Supuestamente iba a iniciarse hoy a las 8 de la mañana, ¿ha comenzado con normalidad? Sí, nuestros compañeros paritarios ya salieron 8 menos 5 para allá, así que nos comunicaron de que sí, que estaba por empezar la paritaria, así que estimamos que ya debe haber empezado. Una vez que ellos ingresan al Consejo de Educación, bueno, la comunicación por ahí es como que permanece en stand-by, claro, pero sí empezó la paritaria. Recordemos que ayer se realizó el Congreso Provincial de ADOSAC, que es el órgano máximo de decisión que tienen ustedes como gremio docente. Allí fue que determinaron 48 horas de medidas de fuerza, esto para el día miércoles, para mañana miércoles y el día jueves, porque consideraron insuficiente, entre otros aspectos, la oferta del gobierno provincial. ¿Nos podés contar algo de lo debatido en esa jornada, Pablo? Y además también recordarnos de manera sintética, somera, cuál fue la oferta que ustedes consideraron la última elevada por el gobierno. Sí, mira, en el día de ayer debatieron nuestras 14 filiales lo que habían traído de sus asambleas y como ustedes decían acertadamente, la oferta en principio, voy a empezar por lo salarial, fue considerado insuficiente porque cuando nosotros desglosamos esa oferta, lo concreto es que hay una cláusula gatillo anual hasta diciembre del 2025 y un 10% acumulativo hasta fin de año. Pero cuando entramos a desglosar, nosotros vemos que tenemos una oferta de un 1% para abril, un 2% para junio, lo que termina de conformar para el primer semestre un 3%. Y si analizamos para el segundo semestre, tenemos varios porcentajes que suman un 5,5% y que acumulativo, nosotros según nuestros cálculos decimos es un 10,5%, pero nosotros consideramos que un 3% para el primer semestre es una oferta muy, muy alejada de lo que nuestro sector necesita. Nosotros incluso con esta oferta, nosotros a fin de año estaríamos a un 40% de la canasta básica. Nosotros empezamos diciendo que queríamos comenzar un camino de recomposición y que estábamos dispuestos a dialogar y así lo vamos a seguir haciendo, pero con ofertas que nos dejan a fin de año todavía muy lejos de esa canasta básica, como les decía recién, a un 40% a fin de año. Estamos hablando de que es muy difícil de aceptar una oferta así, y así lo determinaron nuestras asambleas y nuestro Congreso. Pablo, por otro lado, no, el gobierno de Santa Cruz, esto lo dio a conocer en un informe el día sábado, el fin de semana,
Dice que el gobierno propone un incremento del 38,3 con cláusula gatillo para el 2025 en este contexto de paritaria docente. O sea, llega a un 38,3 para este 2025. ¿Qué hay de cierto en esto y cómo es que se llega supuestamente a ese 38,3? ¿Es tal? Bueno, lo que considera el gobierno es que dándonos la cláusula gatillo, otorgando al sector docente la cláusula gatillo, la proyección anual de inflación, que nosotros también por ahí la cuestionamos un poco, porque a veces cuando miramos el precio en la góndola de lo que tenemos que adquirir para sostener a nuestras familias, la realidad es muy distinta a los números. Totalmente. Dice que la proyección anual sería de un 25% aproximadamente, y lo que ellos plantean como recomposición salarial, ellos dicen que el número es un 13% aproximadamente, y que nosotros, a través de nuestros cálculos que hacen nuestros paritarios, decimos que es un 10,5%. Entonces, eso es, por decirlo de alguna manera, hasta dudoso. Entonces, lo que decimos hoy, la cláusula gatillo, esa es la base, la que necesitamos, pero también dijimos siempre que necesitamos la recomposición salarial, porque si nosotros tomamos solamente la cláusula gatillo, estamos diciendo que hoy estamos a un 50% de la canasta básica y en diciembre vamos a seguir estando a un 50% de la canasta básica. Entonces, la recomposición y el camino de recomposición para nuestro salario, para nuestro sector, tiene que ser algo que nos acerque a esa canasta básica que hasta hace unos días rondaba en 1.350.000 contra 875.000 pesos que cobra un maestro recién ingresante, un docente recién ingresante. Entonces estamos lejos, los números concretos así lo marcan. ¿Cuál sería el piso, si es que lo podemos plantear en estos términos, Pablo? A través del cual ustedes consideran, bueno, de aquí en más sí podemos partir, al menos, por ejemplo, para este primer semestre. Bueno, respecto a lo salarial, después me gustaría que me den unos minutitos para que me desarrolle sobre otro tema que es muy importante para nuestro sector. Lo que nosotros pedimos y lo que sale como resolución de nuestro Congreso es que esos plazos, esos números que están mostrando el gobierno, que muestra un 3% para el primer semestre y un 5,5% para el segundo semestre, se traigan todos al primer semestre para que de alguna manera en el primer semestre tengamos ese 10,5 y podamos de alguna manera solventar, empezar a recomponer nuestro salario, nuestros bolsillos que vienen bastante golpeados. Entonces, lo concreto es que el gobierno tiene que acercar esos montos que plantea como recomposición para el primer semestre. Ahora, otro punto que nosotros planteamos como muy importante y que es lo que estamos planteando en todas las paritarias es lo laboral. El gobierno el año pasado otorgó el acuerdo 052 que planteaba que ningún docente se quedaba sin trabajo. Bueno, nosotros desde la primera paritaria que tuvimos el 31 de enero planteamos que necesitábamos la prórroga de ese acuerdo, más otros acuerdos que ayudaban a que nuestros compañeros, sobre todo nuestros compañeros de nivel inicial, que es el nivel que está más golpeado, porque sabemos que en un contexto donde ha bajado la natalidad mundialmente, la matrícula empieza a bajar. Entonces, nosotros necesitamos puntualmente para todos los niveles el acuerdo 052, esa prórroga, y otros acuerdos como el 124-24 que habilitan a nuestros compañeros de nivel inicial a tomar en otros niveles sus cargos. Entonces, y por otro lado, también en la cuestión laboral, tenemos, por ejemplo, por darles un ejemplo en secundaria, en distintas reuniones con nuestros compañeros de colegios secundarios nos decían que el problema de la baja matrícula en algunos colegios es porque LUA distribuye de manera tendenciosa, para algunos colegios sobrecarga la matrícula y en otros vacía la matrícula. Entonces, nuestros compañeros dicen,
le pedimos al Consejo que nos dé la autonomía de nosotros poder inscribir a nuestros alumnos para realmente paliar esa situación. Bueno, esa como muchas cuestiones no tenemos respuestas concretas en cada paritaria a la que asistimos. Entonces, nosotros decimos que a lo que ellos llaman o mencionan como que hay cargos que sobran, nosotros decimos que hay otras necesidades pedagógicas que respaldan la permanencia de esos compañeros y la necesidad. Como por ejemplo, en nivel inicial necesitamos las preceptoras únicas por sala que permitan dar calidad educativa a todos los estudiantes y, por supuesto, fortalecer a los estudiantes en proceso de inclusión. Pablo, vuelvo al tema paritaria, que supuestamente ya comenzó a las 8 de la mañana. Y esta decisión que tomó el Congreso ayer de anticipar medidas de fuerza, 48 horas de paro para mañana y para pasado mañana. O sea, no es poco prudente anunciar una medida de fuerza sin conocer una oferta salarial que puede llegar a mejorarse hoy, se puede estar mejorando en este momento o no sé, pero es una de las posibilidades que se esté mejorando. En contexto de paritaria, ¿no? Anticipar una medida de fuerza para después de la paritaria, o sea, ¿no es poco prudente? Mira, en principio recalcar... Y 48 horas, agrego esto, 48 horas, sí, 2 días. Bueno, sí, en principio por ahí hacer un reconto histórico, es decir, nosotros como nueva gestión a cargo del gremio, el 3 de enero fuimos a pedir la paritaria. La primera paritaria apareció o nos convocaron para el 31 de enero, casi a un mes de lo que habíamos solicitado. Esa solicitud respondía a que nosotros queríamos conversar, dialogar, llegar a un acuerdo con el gobierno antes de que inicie el ciclo lectivo para evitar estas situaciones. Entonces, nosotros no somos los responsables de esas cuestiones cuando nosotros hemos planteado en enero que necesitábamos hablar durante el receso para que las soluciones y el acuerdo llegue antes del inicio del ciclo lectivo. Ahora, respecto a lo que vos me decís de la paritaria, la paritaria pasada terminó el viernes cerca de las 8 de la noche. Entonces nosotros analizamos esa paritaria. No podemos de alguna manera hacer futurología de lo que puede decir el gobierno en esta paritaria hoy, pero también se analizó una cuestión y se analizó en ese sentido porque el gobierno dijo esta es la última oferta que puede presentar el Consejo Provincial de Educación en la paritaria. Entonces, de alguna manera, el planteo es, hasta acá llegamos, entonces, bueno, nuestros compañeros, o sea, nosotros como conducción, siempre vamos a ser respetuosos de los mandatos de las asambleas y los congresos, y eso es lo que nos plantearon nuestros compañeros. Y sin inmiscuirme en otras asambleas, hubo planteos de más horas todavía, y se debatió y se llegó a la resolución de que iban a ser 48 horas, eso se resolvió ayer en el Congreso. Vuelvo a las otras cuestiones no salariales que recién nos hacías mención, que recién planteabas, ese tipo de cosas que se resuelven sin de manera directa significarle a las arcas provinciales una erogación de dinero, sino que pasan más que nada por una voluntad política, que continúen en el aire, en stand-by o sin resolución. ¿Eso de qué manera cala en el ánimo del docente al momento de sentarse a debatir y evaluar lo realizado en una mesa paritaria? Y mira, en las distintas asambleas, y como te decía, en la primera paritaria planteamos la prórroga del acuerdo 052, y a lo largo de estas distintas asambleas que se vienen planteando en las distintas localidades de nuestra provincia, nuestros compañeros nos manifiestan de que la cuestión laboral hoy pasa a ser igual de importante que lo salarial, porque un compañero que no tiene trabajo no puede pelear por un aumento. Entonces nosotros decimos que a esas cuestiones que planteamos concretamente, y si ustedes miran la última paritaria,
se hace la pregunta concreta: ¿qué vamos a hacer con el acuerdo 124-24, con el acuerdo 052? Y la respuesta es: lo vamos a analizar. Bueno, ese lo vamos a analizar implica que en el medio tenemos compañeros a los que el 24 de febrero se les dio la baja y quedaron sin trabajo, y otros compañeros que hoy, por no tener la legislación para que, por ejemplo, en un tercer llamado con baja de condiciones en nivel inicial puedan tomar cargos en nivel especial, hoy hace que esos compañeros estén sin trabajo. Entonces, es muy importante para nosotros esta cuestión de lo laboral, el trabajo de cada uno de nuestros compañeros, y que el Consejo viene dilatando, no da respuestas. En la subcomisión laboral prácticamente no hubo respuestas. Entonces eso también hace que al momento de debatir, digamos, si no hay respuesta en lo laboral, como les decía recién, el compañero que no tiene trabajo, que va a pelear aumento salarial. Entonces se vuelve una cuestión de que si no resolvemos lo laboral, es muy posible que lo salarial tampoco se resuelva, porque necesitamos seguridad de que nuestros compañeros o van a ser reubicados. Hemos planteado una comisión ad hoc que analice, porque fíjense, les tomo un minuto. Sí. El año pasado, con el acuerdo 052, solo se garantizó que ningún compañero quede sin trabajo. Bueno, lo que nosotros decimos hoy es que, aparte de eso, queremos mejorar ese acuerdo, llevar una propuesta, es decir, formular una comisión ad hoc y analizar caso por caso, y que el acuerdo, con una nueva impronta, pueda permitir de que esos compañeros que están de alguna manera sin funciones en un establecimiento puedan pasar a otro a cumplir funciones, y muchas veces a de alguna manera ayudar al sistema educativo, porque el año pasado hemos tenido situaciones donde en nivel primario no se cubrieron 70 cargos. Entonces, si nosotros de alguna manera le damos una nueva impronta a ese acuerdo 052, podríamos de alguna manera ayudar a que esos grados, esas secciones que no tienen clases, hoy puedan asegurar a través del acuerdo garantizar que haya clases en todos los colegios. Bien. Okay. Pablo Coronel, secretario de Finanzas de ADOSAC Provincial, te agradecemos mucho. Fuerte abrazo, gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día. Gracias, que tenga buen día, Pablo. De esta manera entonces hablábamos con uno de los integrantes de la comisión directiva de ADOSAC. Hemos hecho las consultas, Pichón, a los paritarios que se sientan en la mesa de negociación, si había comenzado efectivamente la mesa. ¿Y? No tenemos respuestas, lo que nos nos está respondiendo a su vez esa inquietud. O sea que sí, están en paritaria porque no te respondieron. Exactamente. Están con el micrófono, con el teléfono ahí cerrado. Exactamente. Bien, 8 de la mañana, 47 minutos en la República Argentina. ¿Cómo les va, Brian Álvarez? ¿Cómo está usted? Nuestro comandante ahí tomando los controles en la operación técnica. ¿Todo bien? ¿Qué hago? ¿Cari? El micrófono ya empezó a mandar, ¿viste? ¿Qué te dice? Que hay que acomodar el micrófono, que pongas la lucecita adelante tuyo. Ahí está. Exactamente. Gracias, Brian. Perfecto, bien. Perfecto. Bueno, te propongo. A ver, ¿qué me vas a proponer? que vamos con algo de información de los municipios, de las comunas, como para hacer un repaso por distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, así como un resumen, un salpicón. ¿Sabés qué? Hablando de paritarias, ayer en Gregores, lunes, abrió la negociación paritaria salarial con los trabajadores de la comuna. Están a la espera de las definiciones en la paritaria central, o sea, municipio y ATE, acordaron volver a reunirse luego de conocerse esos resultados. Ok, perfecto. Para tomarlo ahí como punto de referencia, ¿no? Vecinos de Gregores. En otro tema, también queríamos destacar que los vecinos de la localidad de Gobernador Gregores, como decíamos antes, al igual que en otros puntos de la provincia de Santa Cruz, están llevando adelante una campaña para juntar elementos que luego van a ser trasladados y transportados a la ciudad de Bahía Blanca. Durante toda esta semana, en todos estos días, desde las 15 horas y hasta
hasta las 20 van a estar en el Paseo de Artesanos. Perfecto. Bueno, recibiendo agua, productos de limpieza, frazadas, sábanas, colchones, alimentos no perecederos, papel higiénico, ropa y calzado. Esto en la localidad de Gobernador Gregores. Y allá en Puerto San Julián, también el municipio de Puerto San Julián, junto a la asociación El Gringo Gaucho, se unieron a la cadena de ayuda para brindar apoyo a los damnificados. Así que están invitando a acercarse al Zoom municipal con la donación, con lo que puedan donar. Exacto. Pueden ser alimentos no perecederos, ropa de abrigo, elementos de higiene, agua potable, leche líquida. En este caso el horario de recepción es de 10 de la mañana a 12 de la noche, hasta el día jueves inclusive. Perfecto. También pueden acercar a las donaciones a Transportes Álvarez, esto es acceso Antonio de Viedma, 248, de 9 a 18 horas, eso es en Puerto San Julián. Y en Puerto Santa Cruz también, hoy martes, se invita a todos los vecinos a sumarse a la colecta organizada a través del área de Juventudes, ubicada en Santiago del Estero, el edificio 462, desde las 9 de la mañana hasta las 13 y a la tarde de 15 a 18. Van a recibir, reitero, en el área de Juventudes de la Municipalidad de Puerto Santa Cruz, alimentos no perecederos, agua mineral, ropa y calzado, ropa de abrigo, pañales, útiles escolares y artículos de limpieza que luego van a ser transportados a Bahía Blanca. Como lo decíamos cuando empezamos, esta es la información que pudimos colectar nosotros, Cari, en un trabajo que hizo de producción ayer por la tarde. Pero sabemos que en cada barrio de esta ciudad, en cada pueblo de esta provincia, hay un club, hay una asociación, hay una ONG o el Estado, en este caso, articulando y contribuyendo, ¿no? Para mandar donaciones. Así que se nos escaparon muchísimas, obviamente. Algunas están en nuestra página, en nuestras redes sociales, claro. Y si no, también en el diario Nuevo Día hay información al respecto. No, te invitamos a que averigües vos, ¿no? Y veas a ver de qué manera podés colaborar. Bien. En otro sentido, pero quedándonos en Puerto San Julián, en este caso, se está informando que se extendió el plazo de pago para los impuestos. Perfecto. En principio, había fecha hasta el 10 de marzo, pero finalmente se extendió algunos días más, va a ser hasta el día 14 de marzo. 14 de marzo, o sea, viernes, ¿verdad? Hoy es 11, 12, 13 y 14, claro. Sí. La Municipalidad de San Julián informa que está vigente el pago de impuesto inmobiliario y patente automotor con un descuento del 20% si pagás el total anual hasta el 14 de marzo inclusive. Un descuento del 20% si lo pagás hasta el 14 de marzo inclusive. Bien, eso para los vecinos de la localidad de Puerto San Julián. Bien, vamos a Perito Moreno en este salpicón, en esta recorrida que estamos haciendo de información de los municipios. Sabés que allí, en la capital arqueológica, se realizó la reunión de la mesa de trabajo peritense, algo que había anunciado el intendente Matías Trepo en oportunidad de abrir el periodo de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante peritense. El encuentro se realizó en la hostería municipal y participaron representantes tanto del sector público como del sector privado de Perito Moreno. El objetivo de esa mesa es analizar el impacto de las operadoras mineras en el empleo local, además de sentarse y charlar sobre si efectivamente se cumple el compre local, el 70-30, bueno, y cuántas otras cosas que impactan justamente en el trabajo de los habitantes de Perito Moreno y la repercusión o el impacto que tiene la actividad en ese tema. También se planteó la importancia de la licencia social, entendida como la aceptación de la comunidad más allá de los permisos legales. Las empresas también expusieron sus demandas, sus realidades. La mesa va a continuar con reuniones para ir incorporando a distintos sectores también que no participaron de ese primer encuentro. Bien. Encabezaron la reunión la presidenta del Consejo Deliberante de Perito Moreno, Valeria
Valeria García y los concejales Analia Moro y Marcelo Mamani, miembros del gabinete municipal, y además de ellos representantes de casi 30 empresas que tienen actuación en la localidad de Perito Moreno. Me voy a Puerto Deseado con la información. Allí el ministro de la Producción de Santa Cruz, Gustavo Martínez, destacó la importancia de mejorar la infraestructura portuaria y aeroportuaria para impulsar inversiones y turismo. En Puerto Deseado, la mejora del puerto permitiría atraer más cruceros, beneficiando la economía local a través de mayor actividad turística y comercial. El puerto de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, registró un intenso movimiento con la llegada de 9 barcos poteros para descargar calamar. Este movimiento no solo genera empleo, sino que también dinamiza los servicios portuarios y promueve el desarrollo económico de la región. Vos sabés que se está trabajando fuertemente en este sentido, porque hay todo un mundo, por ejemplo, en estas reuniones que se mantuvo con representantes del sector de los cruceros. Pasan por aquí cerca más de 500 cruceros, y el año pasado, con gestiones y con trabajo, se logró que 2 de esos 500 y tantos pasen por Puerto Deseado. Sí. Con todo lo que puede significar abrir el abanico de cruceros o incorporar a la provincia de Santa Cruz o a Deseado en particular en esa oferta turística. Sí. Es muy importante, muy significativo, pero también cuesta. El mes pasado, febrero, pasó un crucero con más de 200 pasajeros. Un crucero que había sido noticia el año pasado porque había sufrido una avería y estaba anclado en un puerto, creo que en zona de Gran Bretaña, por ahí estaba varado literalmente, y era un crucero que tiene una particularidad, creo que no sé cuántos puertos iba a tocar en todo el mundo, y creo que iba a andar 3 años recorriendo todo el mundo, y habían pasajeros que habían pagado millones de dólares para hacer ese recorrido, y estaba varado en Gran Bretaña, creo que era, y ese crucero tocó puerto en Santa Cruz, o sea, en la provincia de Santa Cruz, y lo hizo en Puerto Deseado el mes pasado. Claro, mira vos. Fíjate el turismo que puede recepcionar a través de los cruceros una localidad, ¿no? de Santa Cruz. Decime si no hay que potenciarlo. Totalmente. Bueno, así entonces compartíamos algo de información municipal, pero tenés un poco más para contarnos. Exactamente, actividad turística en la cuenca carbonífera, y esto se da en el marco del Festival de la Lenga y el Cóndor Andino. Será este jueves 13 de marzo que se llevará a cabo una nueva propuesta para descubrir la riqueza natural y cultural de la cuenca carbonífera. Se trata de Descubriendo la Cuenca Carbonífera, Ruta del Cóndor y la Lenga, un recorrido guiado por el Parque Escultórico Bosque de los Duendes en Río Turbio. Sí. La actividad, se la recomendamos, estará a cargo de Andy, quien acompañará a los participantes en un paseo especial por este entorno natural. El encuentro está previsto para las 16 horas y es en el ingreso al Bosque de los Duendes, un lugar maravilloso. Totalmente. Ahí camino a Chile, ¿no? Creo que suena Mina 1 esto. Desde la organización se recomienda asistir con ropa abrigada y llevar una botella de agua. Bueno, hay inscripciones abiertas, así que bueno, pónganse en contacto, busquen ese link para inscribirse. La actividad es organizada por el Departamento de Turismo y Áreas de Conservación de la Municipalidad de 28 de noviembre y por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Río Turbio. Una oportunidad imperdible
imperdible para quienes deseen conocer más sobre el entorno natural y cultural de esa región de la provincia de Santa Cruz. La propuesta es entonces para este jueves 13 de marzo. Qué lindo para ir a recrearse en ese lugar maravilloso, ¿no? Y hacer un poco de actividad física y conocer ese lugar, ¿no? Para aquellos, una muy buena propuesta. Totalmente. Cambiamos de tema, volvemos a algo que ya les habíamos anticipado. Está referido a lo que sucede en Bahía Blanca y toda la repercusión en la República Argentina que no deja de conmover la solidaridad de la gente. Y a propósito de eso, les contábamos, enumerábamos distintos lugares de acopio, pero además también la importancia de tener gente, de tener la posibilidad que todo eso que se junte hay que llevarlo a Bahía Blanca, hay que transportarlo y es algo muy costoso también. Por eso remarcábamos que hay una iniciativa solidaria que está al mando de la gente de Taxapac Solidario, así lo conocimos a través del flyer, y ellos se están poniendo a disposición para que todo lo que se vaya juntando desde distintas organizaciones sociales, ellos van a poner la logística para poder realizar el transporte. Perfecto. Santiago Gómez nos está escuchando. Hizo un parate en el camino porque me parece que estaba en ruta, ¿no? Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Karina Taberna y Claudio Lobos, te saludamos. ¿Cómo están, chicos? Buen día para ustedes. Sí, así es. Estamos en ruta y, bueno, hablando ahora con ustedes, así que todo bien. Bien, gracias por estos minutos, Santi. Ahí hizo la introducción Cari, ya lo habíamos comentado en el inicio de este programa. Bien, ¿cómo nace la idea, Santiago? Mira, nosotros con Taxapac Bahía Blanca es un punto nuestro de despacho, digamos, donde tenemos una sucursal donde recibimos encomienda y viajamos ahí permanentemente y bueno, y después a su vez uno la verdad que tiene amigos, tiene conocidos por Bahía y choferes, y la verdad que uno está desde el primer momento viendo cómo está la situación en Bahía Blanca y bueno, obviamente uno trata de dar una mano con lo que sea, y obviamente algo que tenemos, que es el tema de la logística. Entonces bueno, hablando con personas que esto que vos decías, Cari, del tema que lo que se junte hay que llevarlo, bueno, nosotros poner esa herramienta, ese granito de arena para poder llevar todas aquellas donaciones que hace la gente, bueno, de la ciudad de Río Gallegos y tratar de algunas otras localidades también. Por eso nace la iniciativa, como para poder ayudar, porque uno cada minuto que pasa ve que la situación de Bahía es cada vez más dura porque pasa el tiempo y empieza otro tipo de necesidades, entonces es un poco ayudar nada más. Y lo que nosotros primero quisimos hacer es trabajar con las organizaciones, sindicatos, lo que sea, que junten para poder llevarlo, porque también hay que ordenarlo. Yo un poco miraba cómo había que organizarle el tema de las donaciones, ¿no? Entonces empezamos a juntar y me han llamado de varios entes o varias personas de clubes que quieren llevar, que han juntado. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer la logística. Bahía Blanca nosotros salimos 3-4 veces por semana, por lo cual es ir sacando a medida que vayan juntando. Y después, bueno, nos pasó también que muchos clientes que tiene Taxapac, digamos, que trabajan con Taxapac, nos pidieron llevar, ¿no?, al depósito nuestro. Y bueno, y ayer empezamos a recibir especialmente o principalmente intentábamos recibir lo que es agua mineral y todos aquellos elementos de limpieza y alimentos no perecederos, que era para nosotros más práctico poder almacenar y paletizar para poder llevar. Así que bueno, por el empuje también de muchos clientes, proveedores nuestros, que ayer decían, no, te llevamos a vos porque no sabemos dónde llevarlo. Bueno, hemos abierto también nuestro depósito como para recibir a aquellas personas que por ahí no tienen dónde llevarlo. Pero Santiago, y esto debe motivar a asociaciones, a personas, a comerciantes, digo, porque uno puede tener buena voluntad, buena predisposición. A ver, un club puede decirle a los chicos, a la familia, traigan, colaboren, pero si no tenés por dónde mandarlo, es una complicación. ¿Dónde copiarlo y después por eso, cómo mandar? A partir de esta decisión de la empresa Taxapac, digo, son motivadores, ¿verdad?, para colaborar. Sí, ayer nos pasó que bueno, uno
no pasa, me pasa que estábamos viendo esto con la familia y dije, bueno, che, que hagamos algo como para dar una mano, sacamos esa publicación rápido y bueno, y obviamente empezaron a llamar, digamos, y a mandar mensajes de diferentes personas para que tenían donar, que me dice, nosotros no nos animamos a juntar porque después el tema es que hay que llevarlo y que no queden paradas en Río Gallegos las donaciones. Entonces, bueno, a ver, multimedios, sindicatos, entes, clubes, lo que sea, que está trabajando en dar una mano. Bueno, nosotros nos unimos a todo ello como para nada, cumplir con esta cadena de donaciones para seguir ayudando a Bahía, ¿no? Santiago, entendí que no va a ser solamente un viaje, ustedes ya tienen un itinerario previsto, o sea, a medida que vayan... Sí, en realidad, claro, nosotros, la realidad es que siempre pasamos por Bahía Blanca, digamos, con los camiones que suben al norte, digamos, y poder hacerlo con no solamente 1 o 2 viajes, sino ir hasta varios viajes, digamos, de lo que haya, como para ir juntando, viste, 3, 4 palos y poder ir mandando, y para ir llevando. También obviamente que estamos con gente de Bahía Blanca, la empresa está hablando con diferentes lugares de Bahía Blanca para ver dónde conviene llevar las donaciones, ¿no?, de la gente. Entonces, bueno, que eso también es importante, ¿cierto? Parte de la empresa en contacto con el municipio de Bahía Blanca, con diferentes asociaciones que están trabajando ahí en Bahía, como para ver, digamos, dónde había que llevarlo y todo eso, porque bueno, también es un tema, ¿no? Claro, saber qué hacer con esa mercadería y dónde dejarla allá, ¿no? Claro. Exacto, sí, ni hablar. Entonces, bueno, porque, a ver, así como Santa Cruz, también hay varias provincias. Nosotros ahí también estamos, nosotros mañana vamos a ayudar, hay de una empresa que trae, creo que hierba y algunos otros alimentos a una parte de Buenos Aires y hay que llevarlo hasta Capital Federal. Y bueno, nosotros vamos a ayudar con ese flete también, porque bueno, a ver, por amigos en Bahía Blanca que saben que hacemos logística y entre 2 o 3 empresas estamos uniéndonos para poder llegar un camión a Bahía con lleno de alimentos. Entonces bueno, nos unimos a 2 o 3 empresas más como para ir ayudando, ¿no? Qué bueno. Santiago, te cambio de tema como para finalizar. Estamos saliendo en vivo en varias localidades de la provincia, en Perito, en San Julián, en Río Turbio, en 28, además de Río Gallegos, por supuesto. Este año se sumó Puerto Santa Cruz y Gobernador Gregores. Te están escuchando en vivo, principalmente en Gregores, y ahí me quedo. Hubo una situación bastante compleja este año donde se había cortado el servicio de transporte de pasajeros, y me voy a la otra empresa, me voy a Taxa Marga, donde ustedes habitualmente ofrecían ese servicio. Bueno, la novedad es que lo restituyeron, ¿verdad? Hace un par de días atrás. Sí, esta semana, en realidad, bueno, Gobernador Gregores, para lo que es nosotros, digamos, a ver, nosotros somos una empresa que intentamos conectar todas las localidades, tenemos... tratamos sabemos la extensa y a veces lo poco poblado que es nuestra provincia, y tratamos siempre de conectar y estar a disposición de las localidades. Con Gregores venimos hace muchos años ya que la verdad que cuesta. Nosotros somos una empresa que no tiene ningún tipo de subsidio, ni nacional, ni provincial, ni municipal, por lo cual todo lo que haga tiene que ser redituable o no perder dinero para poder seguir manteniendo un servicio, ¿no? Porque obviamente es todo, digamos, de la empresa. Entonces, Gregores es un servicio que la verdad venía dando muchas pérdidas a la empresa. Nosotros veníamos hablando con el gobierno anterior y con este gobierno, con los municipios anteriores, con este municipio, porque había una situación que no era fácil para nosotros, porque el monto que tenemos que poner como empresa para el funcionamiento de ese servicio es cada vez más grande. Entonces, bueno, veníamos hablando, la verdad que no es fácil, y bueno, y el municipio hicimos un convenio anteriormente de poder afrontar ellos
ellos con algunos pasajes que obviamente lo usan para la gente, pero aseguran algunos pasajes como para bueno, afrontar y ver si podemos seguir funcionando. Nosotros sabemos que no es un destino que vamos a ganar dinero, pero sí es perder lo menos posible para poder seguir afrontando ese servicio, pensando en la conectividad de la provincia. Y a ver, nosotros somos una empresa que somos 100% santacruceña, que nacimos y estamos en Santa Cruz y nos debemos 100% a la gente. Entonces uno siempre trata de pensar eso, ¿no? Obviamente, así como Gregorio, hoy hay lugares que la situación no está buena, que es difícil. El caso de Río Turbio, hay varios lugares que nosotros seguimos cumpliendo el servicio por una cuestión de que sabemos que por ahí es poca gente que usa el servicio, pero es totalmente necesario, ¿no? Ayer me pasaba, veía localidades que un colectivo con capacidad de 60 pasajeros viajaban 4 personas. Entonces nosotros obviamente seguimos afrontando y empujando eso, porque sabemos que somos una empresa que nacimos acá y nos vamos a quedar toda la vida en la provincia. Entonces bueno, también tratamos de apoyar en los momentos que no son tan buenos para nosotros. Y bueno, Gregorio se había dificultado mucho, entonces la verdad que costaba cumplir con eso. Entonces bueno, hoy hicimos algunos cambios en los servicios y la gente de Gregorio, que por ahí venía al médico, va a poder volver el mismo día. Nosotros hicimos como que nos quedamos en Gregores, antes el micro iba a Gregores y volvía, y esa persona por ahí tenía que quedarse un día y medio en la ciudad de Río Gallegos. Entonces bueno, hoy estamos probando diferente. La persona, si llega a la mañana, se puede ir a última hora, a las 8 de la noche, a Gregores o al interior para cumplir con la actividad que va al médico, lo que tenga que hacer en la ciudad, y no tenga que estar un día y medio. Intentamos que eso nos puede servir. Y bueno, y después hubieron cambios que el año pasado se habían dado a nivel provincial en la parte de transporte, que bueno, fuimos perjudicados, y que este año transporte a través del Ministerio de Producción lo entendió un poco, cómo podía hacer un poco para empujar las empresas locales, y bueno, y entonces dijimos, bueno, si está acomodado, vamos entre todos, ¿no? Para terminar, Santiago, entonces este recorrido quedó lunes, miércoles y viernes de Río Gallegos a Gregores a las 20 horas, ¿verdad? Exacto. Y los mismos días a las 2 de la mañana de Gregores a Río Gallegos. Eso no me quedó claro, o sea, ese mismo colectivo... Claro, ese mismo día, porque ese mismo día es al revés, ¿no? El colectivo sale a las 2 de la mañana a Río Gallegos, llega a la mañana, a las 7, 8 de la mañana, y vuelve a salir a las 20 horas. Ah, bien, o sea que se cruzan. Claro, en realidad no se cruzan, pero es como que la base operativa del inicio del viaje antes era en Río Gallegos, ahora en Gregores. Perfecto. El micro va a dormir y se va a quedar en Gregores, digamos. Lo hacemos al revés, digamos. Cualquier información entonces con los teléfonos o las redes de Taxa Marga. Gracias, Santiago, por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, le mando un abrazo y tengan una buena jornada. Bien, gracias, igualmente. Y gracias también por esta iniciativa empresarial. Gracias. Hasta luego. Bien, hablábamos con Santiago Gómez, uno de los propietarios de la empresa Taxa Pag y Marga Taxa también. En principio charlábamos por este gesto solidario que han tenido con el compromiso social empresario, y luego además por esta situación que bien lo planteaba Pichón respecto de la necesidad que tienen los vecinos de Gobernador Gregores de mantenerse conectados, y para eso nos contaba Santiago, bueno, lo difícil de la situación de mantener esa plaza, para lo cual han realizado un acuerdo o han plasmado un acuerdo con la municipalidad de Gobernador en Gregores, con la gestión que encabeza Karina Vos. Exactamente, de hecho las redes sociales del municipio de Gregores lo está informando, ¿no? Lo está anunciando también, luego de una prolongada gestión ante el gobierno provincial y ante la propia empresa Marga Taxa. Finalmente, este sábado ¿qué pasó? Se anunció que el próximo miércoles 12, o sea, mañana, se reanuda el tramo Río Gallegos Gobernador Gregores. De acuerdo a lo publicado, los días lunes, miércoles y viernes se realizará el trayecto Río Gallegos
Gallegos Gregores, partiendo de la capital provincial a las 20 horas. El recorrido inverso se efectuará los mismos días, pero a partir de la hora 3, o sea, a las 3 de la mañana. Bien. Todas las partes involucradas en las tratativas expresaron su satisfacción por haber renovado el convenio entre el municipio y Taxa, reactivando así esa importante conectividad entre nuestra localidad y la ciudad de Río Gallegos. Así lo comunica el municipio de esa localidad. Bueno, muy bien. Ha llegado el señor Héctor Mancilla aquí a Radio Nuevo Día. Le damos la bienvenida, los buenos días a nuestro compañero. No sé si sigue de vacaciones, si hoy se reincorpora arriba el día. No, parece no sé. Vino a saludarnos, me parece. O vio luz y pasó, no lo sabemos, pero bueno, le queremos dejar un saludo grande a nuestro amigo Héctor Mancilla. Y yo le quiero preguntar, tengo una duda gigante. Ay, Dios, qué miedo que tengo. Y claro, porque siempre nuestra pata éramos codo a codo, siempre juntos, a la par, yendo a ver el turismo carretera al Calafate. Y este año nos dejó rengo. ¿Qué pasó? Que no fue al Calafate a ver al turismo carretera. ¿Verdad? Yo se lo quiero preguntar, a ver por qué no. No sé, lo dejamos para dentro de un ratito, ¿te parece? Bueno. Y le preguntamos, a ver, pero me parece que huyó. Vamos ahora y le agradecemos mucho a Juli, que nos ha puesto en contacto. Es una nota que queríamos hacer, que ayer intentamos, pero que no se pudo. Y volvemos a hablar de Bahía Blanca, nos trasladamos a lo que sucede. Decimos Bahía, pero decimos Ingeniero White, decimos Cerri, bueno, todos los lugares, las localidades, las ciudades que están en derredor de Bahía Blanca, que están viviendo esta tragedia y que nosotros tratamos de seguir tan bien como podemos. Estamos en comunicación telefónica con una vecina de esa ciudad, con Micaela Anchuvidar. Le queremos agradecer mucho porque Micaela está sufriendo y está padeciendo también en carne propia lo que ha dejado este temporal enorme que ha sido impiadoso con toda la zona. Micaela, te saludamos, buen día, gracias por tu tiempo, por estos minutos. Somos Claudio Lobos y Karina Taberne. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por comunicarse desde tan lejos, más allá de que entiendo que llegan las noticias allá. Creo que conocer las historias las historias de los vecinos es también otra manera de vincularse con lo que está pasando. Yo digo buen día porque buen día es digamos un modismo que tenemos todos, y me pasa cuando salgo que saludo a la gente o pregunto cómo están y uno se siente incómodo con eso, pero es la manera de afrontar estas situaciones, porque si no tenemos positivismo es muy difícil. Claro. Micaela, no sé si... Micaela, contanos, ayer hablábamos con un colega de Bahía Blanca, nos comentaba las zonas más afectadas, nos dibujaba geográficamente Bahía Blanca es un cono invertido, decía, bueno, la parte sur fue la más afectada, nos comentaba. Vos, geográficamente, ¿dónde está ubicada tu vivienda y qué fue cómo fue tu historia? Contanos esos momentos. Bueno, sí, la parte sur sufrió mucho. Bueno, si ustedes habrán imaginado, digamos, geográficamente cómo es, del norte, o sea, a Bahía Blanca lo atraviesan dos caudales de agua importantes, que es el arroyo Napostá, que viene de Sierra de la Ventana, que se cruza transversalmente toda la ciudad. Y después está el Napostá, que va hacia un lateral. Todo desemboca en el sur, pero todo lo que atravesó, porque al rebalsarse eso
causó estragos, sufrió muchísimo. Mi casa está en el barrio Villa Mitre, que es por donde pasa el arroyo Napostá. Donde estoy yo está entubado. No sé si eso si hablaron de eso ayer, pero el arroyo viene, digamos, como un arroyo, y cuando comienza la ciudad, sobre el centro se entubó en los años 80 varias cuadras, y no sé, serán 10, 15 cuadras, no sé con exactitud, y después acá a una cuadra de mi casa vuelve a ser arroyo. Yo estoy en el centro de Manzana, creo que eso me ayudó para que no entre tanta agua. Viendo el momento en el que pasó todo esto, fue una situación bastante terrible, angustiante, pero cuando terminó, gracias a Dios, y viendo lo que pasó alrededor, y a mis vecinos, y a mis familiares, y al resto de la gente, creo que no fue tan grave. En mi casa entraron a más o menos 40 centímetros de agua. Yo vivo en un departamentito con un entrepiso donde está mi habitación, y al lado vive mi mamá y mi papá con mi hermano. Ellos viven hacia el frente de la calle, más hacia el frente, es toda una casa interna, y en la calle subió alrededor de 1 metro el agua. Fui ingresando, y nosotros, al ver que subía el nivel, no sabíamos qué hacer. Decidimos subir al entrepiso todos, a riesgo de que estemos encerrándonos, porque después no teníamos forma de salir hacia afuera. Nosotros, mi patio, el patio de mi casa, da más hacia el centro de Manzana, entonces veíamos que subía el nivel, y estábamos más o menos a 1 centímetro de que entre a mi casa, pensando que estaba más o menos controlado, y ahí se empezó a rebalsar la cloaca, y entró por la casa, digamos, por el baño de mi casa. Por adentro, y ahí se unieron las aguas, y nos dimos cuenta que ya era muy grave la situación, porque esto ya venía desde de la cloaca, que estaba todo inundada la ciudad, significaba. ¿Alcanzaste a sacar algo? ¿Cómo fue ese momento? ¿Te da tiempo para proveerte de algo, para rescatar algo? Es muy difícil transmitir la sensación, porque en realidad la lluvia empezó acá a las 4 de la mañana, una lluvia muy fuerte, y particularmente yo, y creo que muchos ciudadanos de Bahía viven de la misma manera, porque la semana pasada tuvimos una lluvia muy fuerte el viernes, justo el viernes, una semana antes, una lluvia muy fuerte que duró 15 minutos y llovió 40 milímetros. Claro, un montón. Y eso generó algunas inundaciones. A mí me dejó con mucho miedo eso, y a mucha gente también. Después de lo que pasó, ahora es nada, digamos. Pero uno siempre está pendiente del clima, de qué va a pasar. El mes pasado tuvimos también, no sé si saben, que el mes pasado granizó, tuvimos un granizo de un tamaño muy grande que generó muchos destrozos, incluso murió una persona, porque granizó también en 15 minutos, hubo una lluvia muy fuerte y arrasó con un montón de cosas. Y todo eso, digamos, que se va sumando en nuestros temores. Y por eso, este viernes donde tuvimos esta lluvia, a las 4 de la mañana empezó a llover, yo me desperté, había goteras en mi casa, goteras que no había antes por la lluvia anterior, que ya habían generado como algunos destrozos en el techo, y todo el día llovió, y eso va generando un miedo, porque vos ves que se está acumulando el agua,
y yo iba pensando, o sea, ¿qué hago? Me quedé en mi casa, que es el lugar más seguro, porque peor es que te encuentres en la calle. Conozco tengo gente muy cercana que estaba en el auto y se le llenó de agua el auto. Claro, sí. Cuando desde las 4 de la mañana empezó a llover, a las 7 vi alguna noticia de que se había rebalsado el Napostá. Eso también es otro tema, porque muchas veces empiezan a circular, sobre todo en las redes sociales, cosas que uno no sabe si son ciertas. Va a llover hasta tal hora, va a llover tanto, pasó esto, pasó lo otro. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y por suerte acá la municipalidad tiene un canal de difusión que es a lo que yo siempre voy como referencia, o al Servicio Nacional, para ver si hay algún grado de certeza en lo que se está diciendo, o voy directamente a eso, porque también pasó que empezó a cortarse la comunicación. Está bien, claro. Canales oficiales. Entonces uno no podía consultar. Sí, siempre a los canales oficiales. Y la municipalidad, por suerte, en su canal que tiene un canal de WhatsApp donde saca comunicados, iba diciendo el estado de la situación, que eso a uno le da un poco de tranquilidad, saber que hay como un seguimiento, porque en un momento uno se desespera, no sabe qué hacer. Claro, no sabe hasta cuándo va a llover, hasta dónde va a subir el nivel, qué está pasando. ¿Y hoy cómo está la situación? ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo está tu vida? Bueno, yo pienso esto, que en algún punto soy una privilegiada porque he logrado limpiar la casa, las pérdidas son materiales. Pero esto fue el viernes, el viernes estaba casi toda la ciudad incomunicada. Yo estaba muy preocupada por mis hermanas porque tenía como alguna noticia, me habían mandado algún mensaje, pero entre que se cortó la luz, que no funcionaba internet, los datos o sea, los mensajes no llegaban, no funcionaba WhatsApp. No sabía con certeza. Entonces tenemos un... Ahí se está. Cortó y claro, están complicadas las comunicaciones en Bahía. No sé si la retomamos, Micaela, ¿nos podés escuchar? ¿Nos escuchás? Bueno, ahí el relato de la tragedia contado en primera persona, ¿no? Tremendo. A ver si nos escucha. Es como que estuviera en línea, pero perdimos el audio. Ahí está, ahí se cortó. No importa, Brian, porque no alcanzamos a retomarla. De todos modos, escuchamos, le agradecemos mucho. Es una comunicación que queríamos hacer ayer, pero no lo logramos. Y ahora, bueno, ahí la pudimos escuchar, le agradecemos. Ella vive allí en Bahía Blanca con parte de su familia, y también a Vanina, su hermana, que vive acá en Río Gallegos y que nos facilitó este contacto. Claro, yo pensaba mientras iba relatando ella, claro, ves que se está por inundar tu casa, ves que está creciendo, ¿qué haces? O sea, claro, atinás a buscar altura, ¿no? Creo, no sé si es una buena opción salir de tu casa y disparar, porque no sabes a dónde puedes ir. Claro, pero también puede ser eso, ¿viste? Lo que ella nos contaba, estar encerrándose uno mismo. Exactamente, ¿no? porque había historias donde se subieron al techo, pero la gente decía, no sabíamos si el agua nos iba a llegar, y después del techo, ¿qué haces? No tenés opciones. Una posibilidad es agarrar el auto o la bicicleta o lo que sea y salir caminando, pero ¿para qué lado? Y de hecho las historias, las tragedias más grandes, como por ejemplo el de las dos nenitas que nos partieron el alma, y el otro trabajador de Andriani que se quiso bajar a ayudarla y que finalmente terminó perdiendo la vida. Las dos nenitas creo que están desaparecidas aún. Bueno, ocurrió eso también. Creo que la madre la subió al auto y quiso salir y se fue para un... Bueno, pero ¿qué haces? ¿No? ¿Qué situación tan angustiante?
Vamos a ver si durante toda esta semana seguimos reflejando y haciendo lo que podemos de acá, ¿no? Desde Río Gallegos, pero bueno... Sí, contarlo, visibilizarlo, sentirlo cerca y también compartir con ustedes las posibilidades, como les decíamos, de colaborar. De cualquier manera, el que tiene algunos pesitos, lo que pueda en su Mercado Pago, en su billetera virtual, lo pueden hacer. Pueden llevar unas bolsas de residuos, un pote de lavandina, lo que sea. Todo es bienvenido y hay múltiples formas de colaborar. Bueno, 9 de la mañana, 27 minutos. Nos quedan 3 minutos. A mí me quedan 3 cuestiones como para mencionar en materia informativa y a vos te queda algo también que estoy viendo que estás preparando ahí. Así que, si querés, te dejo. Dale, metele. Sí, agradecer a nuestros auspiciantes, a Sandín Hermanos SRL por acompañarnos todos los días. Sandín Hermanos SRL, obras civiles, servicios y logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Y contarte los ganadores del Telebingo santacruceño. Hoy lo compartíamos en detalle tempranito a la mañana cuando empezábamos con este programa, pero te recuerdo, aunque sean los ganadores de la cuarta ronda, igual todo el extracto oficial está disponible en Lotería de Santa Cruz, allí en el Face, y si no en cada agencia oficial, ahí está los resultados del Telebingo de anoche. En la cuarta ronda, el premio bingo de 3 millones de pesos se fue para Puerto Deseado, cartón 8.419. Decirte que el acumulado quedó vacante, que se juega la bolilla número 40 y llegó a los 6.900.000 pesos, y el 0 kilómetro no salió de 0 kilómetro, así que se incrementan las posibilidades, una bolilla más de cara al próximo sorteo, que será el 17 de marzo. Se estará jugando ese auto, creo que es un Fiat Mobi, a la bolilla número 44. Muy bien. ¿Listo? Tomamos el mate y nos vamos. Decirles, por un lado, ¿qué es lo que me queda? Paro de profesionales de la salud en la provincia de Santa Cruz. El gremio APROSA, la Asociación de Profesionales de la Salud, anunció un paro provincial de 24 horas que va a tener lugar mañana, miércoles 12, en rechazo al aumento salarial que se otorgó por decreto. No hubo acuerdo en la paritaria, pero no obstante eso se avanzó. APROSA, disconforme, mañana va al paro por 24 horas. Lo digo de manera muy sintética, seguramente nuestros compañeros en la continuidad informativa de la radio van a avanzar en este sentido. Y además también ayer se reunió la mesa del hidrógeno, hubo comunicación vía remota con integrantes de la Unión Europea interesados en invertir en Santa Cruz, y también se realizó la presentación del proyecto Gaucho, que es construir 2 polos de hidrógeno verde, por un lado en Puerto Deseado y por otro lado en Punta Quilla. Bien. Pero bueno, seguramente nuestros compañeros van a avanzar. Nosotros también con el transcurso de los días vamos a estar poniendo el foco ahí en esa interesante iniciativa, ¿no? En ese tema. Y la novedad... ¿Qué pasó? ¿Paritaria docente? La novedad es que terminó la paritaria docente, que empezó unos minutos después de las 8 de la mañana. No hubo ningún tipo de acuerdo, las partes se mantuvieron cada una en su posición, motivo por el cual lo podemos resumir en que el aumento se otorgará por decreto. Como el año pasado. Bien. Camuflarlo como quieras, pero fue por decreto.
Bien. Ellos no quieren usarse, cuando digo ellos, digo el gobierno provincia no quiere usar esa palabra, pero sí, es un aumento por decreto. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo y seguramente a esta información la ampliaremos en un ratito. Estaban firmando las actas y con el móvil de Nuevo Día seguro vamos a estar buscando los distintos testimonios y las distintas voces. Gracias por ponernos al aire Radio Nuevo Día 100.9 en vivo para Río Gallegos. Gracias FM Activa, allí salimos en la 94.1 en Perito Moreno. En Gregores nos retransmitió la Municipal 92.1 y también el canal 7 Municipal de esa localidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, también estamos al aire allí en televisión. Gracias a Radio Líder 101.5, allí nos retransmitió Tito Parado en Puerto San Julián. En Puerto Santa Cruz salimos todos los días a través de FM Impacto 105.1 y en Río Turbio y 28 de noviembre en Tiempo FM 95.5. Mañana a las 8 de la mañana volvemos con la otra gestión. Así es, y quédense en la continuidad informativa de Nuevo Día. Ya llega Arriba el Día. Chau, hasta mañana. Ahora,